En la vecindad todo parecía estar como siempre. La doña Florinda gritándole a todo el mundo, el profesor Girafales con su rosa de todos los días, y yo. Bueno, yo buscando trabajo y escapando del alquiler. Pero entre todo ese alboroto cotidiano, había algo que me mantenía en pie. Mi hija, la Chilindrina. Y el chavo. Ese escuincle travieso, flacucho y siempre hambriento. Al que, aunque nunca lo dije en voz alta, quería como a un hijo. Aquel día no lo vi en todo el santo día. No lo escuché correr, no lo vi metido en el barril, ni vino a pedirme una torta de jamón. Y eso ya era raro. Primero pensé que se habría quedado dormido en algún rincón, o que se fue con Kiko a alguna parte. Pero cuando llegó la noche y no apareció, la preocupación me empezó a apretar el pecho como si alguien me metiera un puño dentro. La Chilindrina me preguntó por él varias veces. ¿Y si se perdió, papi? Yo no quise alarmarla. Le dije que seguro estaba con sus amigos. Pero por dentro. Ya lo presentía. Algo malo había pasado. Lo sentía en los huesos, en la garganta seca, en el aire de la vecindad que de pronto se volvió frío y denso, como si una sombra se hubiera posado sobre nosotros. Esa misma noche, salimos todos a buscarlo. La doña Clotilde andaba con su farol, Kiko lloraba desconsolado, y hasta el señor Barriga se ofreció a ayudar. La policía llegó después, cuando la noticia se esparció por la colonia. Revisaron cada rincón, cada casa, cada terreno baldío. Nada. Ni una pista. El chavo. Se había esfumado. Durante días, la búsqueda continuó. Volantes, interrogatorios, llamadas falsas. Todo fue inútil. La policía comenzó a dar por cerrado el caso. Dijeron que seguramente el niño se había escapado o que era un accidente. Yo sabía que no. Yo conocía a ese escuincle. El chavo no se iría sin decir nada. No se alejaría de su barril, de su gente. De nosotros. La Chilindrina dejó de sonreír. Yo empecé a dormir con una navaja debajo de la almohada. Cada sombra me parecía sospechosa. Me la pasaba deambulando por las noches, preguntando a los vagabundos, a los borrachos de la cantina, incluso a algunos pandilleros. Y cuanto más preguntaba, más me topaba con silencios. Una noche, uno de esos sujetos me dijo algo que se me quedó clavado. A veces, cuando los niños desaparecen, es porque alguien los quiere. Pero no como usted, don Ramón. Los quiere. Por dentro. Y soltó una carcajada horrible mientras se perdía entre las sombras. Esa misma noche, tomé una decisión. Si la policía no iba a hacer nada, yo lo haría. Pero para moverme en ese mundo oscuro, tenía que dejar atrás lo poco que aún me mantenía cuerdo. Y lo primero fue alejar a mi Chilindrina de todo esto. La mandé con mis hermanas, con la excusa de que el ambiente en la vecindad ya no era seguro. Ella no quiso irse, lloró, me rogó que no la dejara. Pero yo tenía la mirada fija, decidida. Le dije que era lo mejor. Y que volvería por ella muy pronto. Mentí. Porque en el fondo, sabía que si entraba en ese mundo para encontrar al chavo, tal vez no habría retorno. La vecindad estaba más silenciosa que nunca desde que la Chilindrina se fue. Su risa, sus gritos, sus travesuras. Todo se había ido con ella. Yo me quedé solo. Solo con mi angustia. Solo con esa necesidad maldita de encontrar al chavo. Me miraba en el espejo y ya no reconocía a ese flacucho de bigote torcido que antes huía del señor Barriga por la renta. Ahora veía a un hombre con ojeras, con mirada vacía, que apenas comía y que fumaba como si con cada calada pudiera expulsar los pensamientos oscuros que se le habían metido en la cabeza. Empecé a meterme con tipos raros. Gente que vendía cosas ilegales, que conocía a otros que se movían entre callejones y mercados negros. Al principio, solo preguntaba. Pero los favores cuestan, y pronto tuve que pagar. No con dinero, porque eso nunca tuve, sino con trabajo. Me convertí en lo que más odiaba. En un perro del sistema podrido. Empecé cargando paquetes, vigilando puntos de entrega. Después, transportando cosas que no quería ni saber qué eran. Y a cambio, migajas de información. Rumores. Palabras entrecortadas como secta, niños, comunidad. Carne. Al principio me resistí. Intenté convencerme de que todo era parte de la paranoia. Pero algo en el fondo me decía que no. Que iba por buen camino, aunque ese camino fuera un infierno.
Y como si no fuera suficiente, me fui hundiendo en un vicio tras otro. Alcohol para dormir. Pastillas para no pensar. En menos de un mes ya no era don Ramón, el pobre desempleado de la vecindad. Era otro. Un tipo que no dudaba en levantarle la voz a cualquiera, que se metía en callejones a pelear por información, que sangraba de los nudillos y reía como un loco cuando le escupían la cara. Me alejé de todos. Incluso de los pocos vecinos que me quedaban. El profesor Girafales intentó hablarme una vez, pero lo mandé al diablo. No me importaba nada. Solo el chavo. Solo saber dónde estaba. Hasta que, una noche, en una cantina del centro, escuché lo que llevaba semanas esperando. Un borracho, con la voz pastosa, hablaba con otro. Dicen que en los cerros, por el norte, hay una comunidad rara. Gente que se viste igual, que canta en lenguas extrañas. Que a veces secuestran niños, y nadie los vuelve a ver. Mi corazón casi se detiene. ¿Y los comen?, preguntó el otro, entre risas. ¿Quién sabe? Pero se rumorea que no entierran a nadie. Solo hacen desaparecer los cuerpos. No pregunté más. Solo me levanté, dejé unos billetes sobre la mesa, y me fui. Esa era mi pista. Mi destino. Sabía que si iba, podría no volver. Pero también sabía que si no lo hacía, jamás volvería a dormir tranquilo. Y lo peor es que, en el fondo, algo dentro de mí ya había muerto hacía mucho. Algo que se parecía a la esperanza. La noche que salí rumbo a los cerros llevaba encima una mochila vieja, una linterna, una navaja oxidada y la fotografía del chavo que había arrancado de un álbum roto. Ni siquiera sabía exactamente a dónde iba, pero el alcohol, la desesperación y esa rabia silenciosa que me carcomía por dentro me empujaban como un látigo invisible. Caminé durante horas, pasando por pueblos polvorientos, caminos sin luz y senderos que parecían tragarse el sonido. Cada paso que daba me alejaba más de todo lo que fui alguna vez. Ya no me importaba nada. Ni la renta, ni los gritos de doña Florinda, ni los regaños del profesor Girafales. Ya no tenía miedo. El miedo se había transformado en otra cosa. En una especie de sed. Cuando llegué al primer caserío en las faldas del cerro, la gente me miró raro. No hablaban. Apenas murmuraban entre ellos. Eran pálidos, de rostros secos, con ojos que parecían siempre húmedos, como si acabaran de llorar o estuvieran a punto de hacerlo. Entré a una tienda y pregunté directamente. ¿Han visto a un niño? Flaco, con gorra verde. Le dicen el chavo. El viejo que atendía ni me miró. Solo me entregó una botella de agua y me dijo, casi en susurros. Aquí no hay niños, señor. Hace años que no nacen. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, un grupo de personas caminaba en fila hacia la montaña. Iban vestidos con túnicas negras, y llevaban antorchas, como si se dirigieran a un ritual. No hacían ruido. No hablaban entre ellos. Solo caminaban. Y desaparecían entre los árboles. Esa noche dormí bajo un árbol, apretando la navaja con tanta fuerza que me dejé marcas en la mano. Soñé con voces. Voces que me decían cosas en idiomas que no conocía, pero que aún así entendía. Y entre todas, una me susurró el nombre del chavo. Lo escuché claro, como si me hablara al oído. Me desperté sudando, con el corazón al borde del colapso. Y entonces lo supe. Ahí estaba. En algún lugar de esa montaña. Al día siguiente, comencé a seguir los rastros. Descubrí símbolos marcados en los árboles, como dibujos tallados con cuchillas, figuras de ojos, dientes, y extrañas criaturas con múltiples brazos. Me interné más y más, hasta que el bosque se volvió tan espeso que el cielo apenas se veía. Y entonces, los escuché. Cantos. No eran canciones. Eran lamentos. Cánticos guturales, sin melodía, pero con un ritmo que parecía estar ligado al latido mismo de la tierra. Me escondí tras unas rocas y los vi. Eran decenas. Tal vez cientos. Todos con túnicas oscuras, con los rostros cubiertos por máscaras de madera, y todos caminaban en círculo alrededor de una fogata inmensa, como si estuvieran esperando algo. O a alguien. Y en medio del círculo había una jaula. No pude ver quién estaba dentro. Pero lo supe. Era él. Mi corazón gritó su nombre, pero mi boca no se atrevió. Si me descubrían, no saldría vivo. Sabía que había llegado al límite.
Que ahora sí. El horror real apenas comenzaba. No sé cuánto tiempo estuve oculto entre los arbustos. Tal vez horas. Tal vez solo minutos. Pero cada segundo era una tortura. Mi respiración era tan ruidosa que sentía que podían oírme desde el centro del ritual. Mi corazón latía como tambor de guerra. Y aún así, no podía apartar la vista. La jaula estaba hecha de ramas gruesas y huesos. Lo supe porque algunos aún tenían carne pegada. Y dentro, entre sombras y humo. Lo vi. El chavo. Estaba sucio, con la ropa hecha jirones, más flaco que nunca. Tenía los ojos abiertos, pero no lloraba. Solo. Miraba al vacío. Como si ya no estuviera allí. Como si su mente hubiera escapado a algún lugar donde el dolor ya no llegaba. Intenté contener las lágrimas. Pero me ardían los ojos. Quería gritar. Quería correr hacia él y romper esa jaula con mis propias manos. Pero también sabía que si lo hacía, moriríamos los dos. Los del círculo comenzaron a agitarse. Uno de ellos, más alto que el resto, con una túnica manchada de rojo seco, se acercó a la jaula. Sacó un cuchillo largo, negro, con símbolos tallados en la hoja. Lo alzó al cielo y comenzó a hablar en esa lengua extraña, como un canto de ultratumba. Y el resto lo imitó, como si cada palabra los llevara más profundo en una especie de trance demoníaco. El fuego creció de golpe. Como si algo invisible lo alimentara desde dentro. Y en medio de ese infierno, el líder alzó la mano. Y señaló directamente hacia donde yo estaba. Me congelé. Pensé que era mi fin. Que me habían visto. Pero no. Su mano giró hacia otro lado, y del bosque apareció una mujer. Con otro niño. Lo empujaron al centro, y todos comenzaron a gritar, a aplaudir, a aullar como bestias hambrientas. El nuevo niño apenas podía caminar. Estaba tan drogado o asustado que ni siquiera reaccionaba. Fue entonces cuando comprendí. No era el primer niño. Ni sería el último. Tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí. Pero tampoco podía actuar como loco. Así que retrocedí. Me alejé en silencio, usando cada paso para memorizar el camino, los rostros, los detalles. Regresé al caserío con una sola idea en mente. Buscar ayuda. Denunciar esto. Conseguir armas, lo que fuera. Pero nadie quiso escucharme. Fui a la policía del pueblo. Me sacaron a empujones. Fui a los habitantes. Cerraron puertas, apagaron luces. Nadie quería hablar. Nadie quería morir. Esa secta tenía el control. Ellos eran el pueblo. Esa noche, encerrado en una habitación barata con olor a orines y sudor, tomé la botella más fuerte que encontré y me la bebí de golpe. Me vi en el espejo. Estaba demacrado, sucio, con la barba crecida y los ojos enrojecidos. Pero dentro de mí, algo ardía. Una furia que jamás había sentido. No podía permitir que se lo llevaran así. Que lo mataran. Que se lo comieran. El chavo era más que un niño callejero. Era mi hijo. El hijo que la vida nunca me dio. Y juro por la tumba de mi madre. Que los iba a hacer pagar. La mañana siguiente no hubo sol. El cielo estaba cubierto por nubes negras que parecían hechas de ceniza. El aire olía a tierra mojada y algo más. Algo podrido. Salí del cuartucho donde pasé la noche con la navaja en el bolsillo y una sola idea en la cabeza. Volver. Esta vez no me escondería. Esta vez entraría con rabia, con odio, con todo el veneno que me había tragado durante los últimos días. Porque entendí algo. Ya no era un padre desesperado. Me había convertido en un monstruo. Y si para salvar al chavo tenía que ensuciarme las manos, entonces no duraría. Volví al cerro antes del mediodía. Seguí los mismos símbolos tallados en los árboles, los mismos senderos cubiertos de maleza. Todo estaba igual, pero ahora había una presencia distinta. Se sentía como si el bosque respirara. Como si supiera que yo había vuelto. Al llegar al claro donde hacían los rituales, no vi a nadie. La jaula ya no estaba. El fuego se había apagado, pero aún quedaban brasas calientes, y huesos esparcidos por el suelo, algunos partidos a la mitad. Como si los hubieran abierto para sacar el tuétano. No pude evitar vomitar. Di vueltas por el lugar, buscando pistas. Hasta que vi algo. Una especie de puerta de piedra, cubierta por ramas y lodo. Era una caverna, oculta a propósito. La abrí con las manos, con furia, con desesperación.
Adentro, el aire era húmedo y espeso. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Garabatos hechos con sangre, figuras humanas sin piel, ojos arrancados, dientes clavados como ofrendas. Bajé con la linterna temblando en mi mano, escuchando mi propia respiración mezclada con un eco lejano. Un llanto. Era él. El chavo. Su voz era débil, pero inconfundible. Lloraba. Decía mi nombre. Don Ramón. Ayúdeme. Tengo hambre. Mi corazón se rompió. Corrí entre los pasillos de piedra, esquivando huesos, ratas, charcos oscuros que no quería saber de qué eran. Hasta que lo encontré. Estaba en otra jaula. Más pequeña. Atado de pies y manos. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, llena de moretones. Me vio. Y lloró. Ya voy, chavito. Grité mientras golpeaba la jaula con la navaja. Te voy a sacar de aquí. Pero entonces. Escuché el primer canto. Lejos, en la entrada de la caverna. Luego otro. Y otro. Docenas de voces. Venían por mí. El chavo gritó. Don Ramón. Se lo van a comer. Se lo van a comer. Y ahí lo entendí. Él ya lo sabía. Ya los había visto. Ya había visto morir a otros niños. No había tiempo. Saqué al chavo como pude. Lo cargué en brazos y corrí. Corrí como nunca. Subí escaleras, choqué con piedras, me corté la cara, la ropa, todo. Pero lo cargaba como si fuera mi vida. Porque lo era. Y cuando llegamos a la salida, estaban ahí. Cientos de ellos. Cubiertos de sangre. Con cuchillos, con antorchas, con máscaras. Rodeando el claro. No había escapatoria. Y ahí, en medio de ese círculo, el chavo volvió a decirlo. Con una voz que ya no era suya. Ya es tarde, don Ramón. Ya estoy dentro. No entendí. Hasta que me miró con esos ojos vacíos. Y sonrió. Sonrió. No. No puede ser. Esa sonrisa. No era la del chavo. No era la del niño que me pedía tortas de jamón, ni la del que corría por la vecindad gritando eso. Era otra cosa. Fría. Vacía. Muerta por dentro. Chavito. Susurré, temblando. Y él. Me miró como si no me conociera. Los de la secta se detuvieron. No se acercaron. Solo observaban. Como si esperaran algo. Como si lo estuvieran probando a él. Al chavo. Él bajó de mis brazos con lentitud. Caminó hacia ellos. Y entonces, lo vi claro. No tenía ataduras. No tenía heridas. Todo era parte del espectáculo. Me había engañado. Yo. Lo había cargado como si fuera una víctima, pero él ya era parte de ellos. Se volvió hacia mí una última vez, y dijo. Yo no quería, don Ramón. Pero si no los obedecía. Me tocaba a mí. Como a los otros niños. Un nudo se formó en mi garganta. Chavo. Hijo. ¿Qué te han hecho? Me hicieron vivir. Y después, me enseñaron a comer. Lo dijo sin pestañear. Sin dolor. Como si contarme eso fuera como contarme un juego nuevo. Y entonces, dio un paso atrás. Uno de los miembros de la secta se acercó. Era el líder. Se quitó la máscara. No. No podía ser. Era un hombre mayor. Muy mayor. Su rostro era como cuero seco, con cicatrices por todas partes. Pero sus ojos eran iguales a los del profesor Girafales. Gracias, don Ramón. Dijo con una voz grave, profunda, como un rugido apagado. Gracias por traerlo hasta aquí. Estábamos esperando que cumpliera su destino. ¿Qué destino? Grité. Él es un niño. Él es más que eso. Respondió el hombre. Es nuestro elegido. El devorador del fin. El niño hambriento. El recipiente perfecto. Todo me daba vueltas. Sentí que me iba a desmayar. Pero no podía. No frente a ellos. No frente al chavo. Llévenselo. Sáquenlo de aquí. Déjenlo vivir. Todavía podemos salvarlo. El hombre negó con la cabeza. Él ya no es tuyo. Nunca lo fue. Y entonces. Lo que vi me dejó paralizado. El chavo se arrodilló. Y comenzó a comer. Del suelo. Carne. Trozos de algo. De alguien. No grité. No me moví. Solo miré, como si el alma se me estuviera desgarrando por dentro. Vi cómo los demás aplaudían.
Cómo cantaban. Cómo lo reverenciaban. Él se levantó, con la boca roja, los dientes manchados, y los ojos vacíos. Y entonces supe que ya lo había perdido. Ya no había chavo. Solo quedaba la criatura que la secta había creado. Caí de rodillas. No podía respirar. No podía llorar. Solo sentía como todo dentro de mí se rompía. Yo fallé. Fallé como padre, como amigo, como ser humano. Y lo peor era que él ya no era el niño que yo conocía. Los miembros de la secta se acercaron, rodeándome. Cada uno murmuraba frases extrañas, incomprensibles, como rezos. Algunos se sacaban máscaras llenas de sangre seca, otros traían cuchillos y colmillos colgados al cuello. Pero no me atacaban. No aún. El líder me habló de nuevo, su voz era calma, como si hablara del clima. Don Ramón, usted ha hecho lo correcto. El niño resistía, lloraba, se negaba. Pero fue usted quien lo hizo cruzar el umbral. Gracias a su dolor. Él aceptó. Cállese. Grité, con la voz rasgada. Él era un niño. Un niño. Y ustedes lo convirtieron en un monstruo. El chavo se acercó lentamente. Ya no caminaba como antes. Sus movimientos eran pausados, pesados, como si no fuera del todo humano. Se detuvo frente a mí. Su boca seguía manchada de sangre. Se inclinó. Y me acarició el rostro. No esté triste, don Ramón. Me dijo, con una voz infantil y rota. Aquí ya no hay dolor. Solo hambre. Y pronto. Usted también dejará de sentir. Me levanté de golpe. Saqué la navaja que aún llevaba en el bolsillo y la apunté a su cuello. Quería acabar con él. O con lo que fuera que quedaba dentro de ese cuerpo. Pero no pude. Porque aunque su alma estaba podrida, aún tenía la cara del niño que me decía fue sin querer queriendo. Me tembló la mano. Bajé el arma. Me derrumbé otra vez. Ya no tenía fuerza. Los sectarios comenzaron a cantar más fuerte. El fuego volvió a encenderse, sin que nadie lo tocara. El cielo rugió. Un trueno cayó cerca. Todo temblaba. Es la hora del banquete, dijo el líder. Y entonces lo vi. Arrastraban a otro niño. Vivo. Gritaba. Lloraba. Su madre, una de las mujeres del pueblo, lo entregaba entre sollozos. Ellos lo amarraron, lo alzaron en el altar. Y lo partieron. Como si fuera un trozo de carne en una carnicería. Sin piedad. Sin anestesia. Y el chavo. El chavo fue el primero en comer. No lo soporté. Grité, corrí, empujé, golpeé a uno de los encapuchados con la navaja. El líder me miró. Decepcionado. Pena. Usted pudo ser parte de esto. De nuestra familia. Ustedes no son familia. Les escupí. Son bestias. Me abalancé sobre el líder. No sé cómo lo hice. El dolor ya no importaba. La ira me nublaba todo. Lo apuñalé. 1, 2, 3 veces. Gritaba como un loco. Hasta que cayó. Pero en ese momento. Lo supe. Había cruzado una línea. Los otros no me atacaron. Solo se separaron. Dejaron que el chavo se acercara. Él me miró. Me levantó el rostro con una mano ensangrentada. Ahora ya eres uno de nosotros. Me dijo. Porque mataste con gusto. Y entonces. Sonrió. No podía responderle. No podía hablar. Solo lo miraba. Con el alma hecha cenizas. El chavo estaba frente a mí, cubierto de sangre, con esa sonrisa torcida, esos ojos huecos, ese rostro que ya no le pertenecía al niño que alguna vez pedía tortas de jamón. Y yo estaba manchado. No solo de sangre, sino de culpa. Porque tenía razón. Lo había matado con gusto. Me dejé llevar por la ira. Por el odio. Por el dolor. Me convertí en algo más oscuro que los mismos monstruos. ¿Ahora me entiende, don Ramón? Susurró. Cuando uno sufre, se rompe. Y cuando se rompe, se llena con otra cosa. Algo que no tiene nombre. Algo que solo se calma con carne caliente y sangre nueva. Intenté responder. Pero el grito de un niño me interrumpió. El cuerpo del segundo niño, el que acababan de desgarrar en el altar, aún se estremecía. Los miembros de la secta comenzaron a arrancarle partes, a devorarlo con las manos. Algunos se manchaban la cara, se reían, otros se frotaban el pecho con vísceras.
Era una orgía de horror. Y el chavo solo observaba. Entonces el líder, el que creía haber matado, se levantó. No sé cómo. Su pecho aún sangraba, pero se arrastró hacia mí y me susurró: aquí nadie muere. Solo cambia de forma. Y con un chillido agudo, inhumano, alzó el brazo. Todos se detuvieron. Don Ramón ha probado la sangre. Gritó. Don Ramón ha probado la ira. Don Ramón merece su juicio. Los demás corearon mi nombre. Una, otra, y otra vez. Yo intenté correr. Pero me rodearon. Me tiraron al suelo. Me ataron de pies y manos, como a los niños anteriores. Intenté resistirme, pero ya no tenía fuerzas. Ya no tenía alma. Y entonces, el chavo se acercó. Lentamente. En silencio. Se agachó frente a mí, y con voz calmada, casi dulce, me dijo: ¿sabe por qué me duele, don Ramón? Porque yo lo quería como a un padre. Pero ya no tengo padres. Solo tengo hambre. Intenté decirle que lo perdonaba. Que lo entendía. Que todo fue mi culpa. Pero antes de que pudiera hablar, murió. Grité. Grité como nunca en mi vida. El dolor era insoportable. Sentía mi carne siendo desgarrada, mi cuerpo siendo abierto, cada fibra mía siendo arrancada. Y mientras los otros se unían al festín, escuché una última cosa. Su risa. La risa del chavo. Esa risa infantil, inocente, la de siempre. Pero ahora, cubierta de sangre. Después, oscuridad. Y silencio. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.